Buenas tardes, hermanos. Dios me los siga bendiciendo, ¿sí? Fíjense que todos los días que me levanto, cuando despierto, lo primero que empiezo a contemplar es la manera en que el Señor me rodea de bendiciones. Y yo me digo a mí misma y le digo al Señor, no sé, Señor, ¿por qué me rodeas de tanta bendición? ¿Cómo no? ¿Qué fue lo que yo hice para que tú me guardes, para que tú cubras mi vida? Porque estoy hablando de mí, ¿sí? Y yo me doy cuenta, ¿verdad? El amor tan grande de parte de Dios para mi vida. Pero yo creo que ustedes también deben de valorar ese amor tan grande, porque ese amor con el que me rodea el Señor a mí, los rodea a cada uno de ustedes, ¿sí? Porque ni ustedes ni yo somos más uno que el otro, ¿sí? Para el Señor todos somos de gran valor. Y el valor que nosotros tenemos, hermanos, es nada más ni nada menos que la vida de Jesucristo, ¿sí? Él pagó el precio, ¿sí? Nosotros nos salimos del carril que el Señor había establecido para nuestra vida, pero el Señor tuvo a bien manifestar su amor a través de Jesucristo, ¿sí? Y yo lo que he alcanzado a valorar es cómo es el carácter de Dios. El carácter de Dios tiene matices impresionantes, ¿sí? Y hoy quiero hablar de Dios en su infinita grandeza y amor, ¿sí? Y eso se revela, ¿sí? Ese amor y esa grandeza se revela, ¿verdad?, a través de la Biblia. Si nosotros no leemos las Escrituras, nosotros no podemos conocer a Dios, ¿sí? Porque hablar del carácter de Dios es un tema, hermanos, que no tiene fin. Es de la más alta integridad, ¿sí? Y nosotros tenemos que conocer sus atributos, de saber quién es Él, para poder saber de qué manera estamos nosotros protegidos. Porque si no conocemos su palabra, si no conocemos al Señor, ¿cómo podemos saber en dónde estamos y qué es lo que nos está protegiendo el Señor? Yo les digo, mi Dios, que es el Dios de ustedes, es moralmente perfecto en todos los sentidos, ¿sí? Y por esa razón, por esa perfección que Él tiene, siempre hará lo correcto, ¿sí? En primer lugar, podemos considerar la naturaleza amorosa de Dios. Conocemos esa escritura que dice que porque de tal manera que amó Dios al mundo, ¿sí? Y por esa razón entregó a su Hijo único para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y los que hemos creído tenemos en esa palabra, en esa promesa, tenemos, ¿verdad?, la convicción de que vamos a vivir, ¿cómo? ¿Eternamente o solamente aquí? Aquí y allá, porque el Señor Jesucristo dijo, el reino de los cielos entre vosotros está. Y desde el momento en que nosotros aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador, entramos al reino de los cielos. Pero necesitamos conocer ese reino, ese lugar, para que nosotros podamos saber cuál fue, el precio ya sabemos cuál fue. La sangre preciosa de Cristo, su propia vida, ¿sí? Pero necesitamos saber qué hay dentro de ese reino, ¿sí? Entonces, vemos, ¿verdad?, que su amor
¿verdad? Es maravilloso. ¿Sí? Las Escrituras nos hablan de ese amor. Ahí en Primera de Juan, no va a aparecer en la pantalla, ¿sí? En Primera de Juan, capítulo 4, verso 8, nos dice que Dios es amor, ¿sí? Dios es amor. Su amor es tan vasto y comprensivo que fue capaz, decíamos hace un momentito, que el Padre fue capaz de entregar a su único Hijo para que muriera y pagara por nuestros pecados, ¿verdad? Y de esa manera ofrecernos salvación, ¿sí? Vamos a hablar de una faceta del carácter de Dios, ¿sí? Entonces, el carácter de Dios se destaca por su justicia, hermanos. Él es imparcial, recto en todos sus juicios, ¿sí? La Biblia nos enseña que Dios no puede tolerar el pecado, pero también nos muestra que su justicia fue satisfecha por el sacrificio de Jesucristo en la cruz. Y por lo tanto, nosotros tenemos acceso a Él. Podemos confiar en que Dios siempre actúa de acuerdo a su equidad y su sabiduría perfecta. O sea, cuando hablamos de perfección, quiere decir que no tiene defecto alguno. No hay defecto, ¿sí? En la Biblia también vemos cómo Dios guía a su pueblo y le provee respuestas sabias en situaciones difíciles. ¿Se acuerdan? Cuando el pueblo salió de Egipto, iban contentos, dice la Escritura que iban contentos y alabando al Señor, pero se encontraron, ¿verdad?, con el Mar Rojo y detrás de ellos a los egipcios que ya se habían arrepentido de haberlos dejado salir, ¿sí? Y entonces vemos cómo Moisés habla con el Señor y le dice: Señor, ¿qué hacemos? Y le dice: ¿para qué clamas a mí? Dile al pueblo que avance. Y se encontraban con algo que humanamente no se podía hacer, atravesar el Mar Rojo. No había ninguna posibilidad de poder pasar a nado, ¿sí? Y el Señor maravillosamente abre ese mar, ¿verdad? Y dice la Escritura que ellos pasaron por tierra seca, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando el Señor te toma bajo su amparo, Él está dispuesto a ayudarte en todos y cada uno de los problemas que tú enfrentes, porque nuestro Dios es un Dios fiel. Si Él promete algo, ¿qué va a pasar? Lo va a cumplir. Por eso es que hoy vamos a hablar, ¿verdad?, de esa característica de Dios. Yo les digo, el carácter de Dios tiene muchas facetas, pero hoy vamos a hablar de la fidelidad de Dios. Yo sé que hace 8 días mi hermana Elenita me ganó la plática, ¿verdad? Pero el Señor tiene ganas, quiere que en nuestro corazón quede tatuado, ¿verdad?, su fidelidad, ¿sí? Porque si nosotros estamos confiando en la fidelidad de Dios, no habrá nada ni nadie que nos detenga. En días pasados nos hablaba el Fito de Josías, ¿sí? Y él dice la Escritura que llegó un momento en que él ya estaba muy tranquilo porque era un hombre que amaba a Dios, porque era un hombre que obedecía a Dios, ¿verdad? Y dice la Escritura que él estaba muy tranquilo en su casa en Jerusalén, pero le llegaron noticias. Y esas noticias era que venía una grande multitud contra él y contra su pueblo. Y dice la Escritura que él tuvo miedo. Cada uno de nosotros, ¿verdad?,
hemos tenido que enfrentar situaciones en donde no tenemos posibilidad, no tenemos capacidad para enfrentar semejante situación. Así como lo que pasó con Josías. Él no tenía capacidad, estaba en una zona de confort, en una zona de adorando, amando al Señor, ¿sí? Sin embargo, le llegó, ¿verdad?, la amenaza de que venían varios pueblos en contra de él. ¿Y qué fue lo que le dijo al Señor? Señor, si tú no me ayudas, yo no puedo con esto. No podemos con esto. ¿Y qué fue? Él clamó al Señor y el Señor le ayudó. Habló a través de un profeta y le dijo, no tengan miedo, yo estoy con ustedes. ¿Saben por qué? Porque el Señor había prometido que Él iba a cuidar de su pueblo. Y como Él es fiel, le dijo, no temas, porque yo voy a ayudarte. No van a pelear ustedes. Esa guerra no es de ustedes, es mía, dijo el Señor. Porque el Señor, el Dios, el que nosotros tenemos, es un Dios fiel. ¿Sí? Entonces, yo les decía, no hay, hermanos, como Dios, no hay quien se iguale a Él. ¿Sí? Él es maravillosamente grande. Y cuando hablamos de una expresión de grande, no tenemos palabras que en nuestro vocabulario ni en el vocabulario de ningún idioma hay algo que puede expresar la grandeza de Dios. Es tan grande, tan maravilloso, ¿verdad?, que no hay manera de poderlo cuantificar, ¿sí? Entonces, otro aspecto del carácter de Dios, les decía, primero les dije, fue su amor, ¿sí? Y hoy les voy a hablar de su fidelidad, ¿sí? A lo largo de toda la historia vemos cómo Dios cumple sus promesas y se mantiene fiel a su pueblo, aunque los hombres podemos ser inconstantes o infieles, pero Él permanece como. Y eso quiere el Señor que se quede en tu corazón, de que aunque tú permanezcas, aunque tú seas infiel, Él va a permanecer fiel, ¿sí? Entonces, Dios siempre permanece fiel, cumpliendo sus promesas y demostrándonos que podemos confiar en Él en todo momento. Y cuando estoy hablando de todo momento, yo quiero decirles, es en todo, ¿sí? Desde que soy consciente, hermanos, yo desde que soy consciente de mi necesidad y de mi incapacidad de subsistir en este mundo, sin el amor, ¿verdad?, y la misericordia de Dios, sin su bondad, sin su justicia, yo, hermanos, cada mañana que despierto, me deleito en la fidelidad de Dios. Y le digo, Señor, qué maravilloso eres. Disfruto, hermanos, la fidelidad de Dios por la manera en que me protege. Y no quiere esto decir que no tenga luchas. Sí tengo luchas. Tengo luchas emocionales, tengo luchas espirituales, tengo luchas de salud, pero en cada una de ellas yo puedo ver la fidelidad de Dios, ¿sí? Entonces, Dios siempre permanece igual, cumpliendo sus promesas, ¿sí? Yo quiero decirles, tengo más de 50 años de vivir bajo el amparo de Dios, y no quiere decir que antes de esos 50 años el Señor no me protegió, ¿sí? Y no quiere decir que anterior a esos 50 años el Señor no me trató con misericordia. Yo estoy hablando de mi posición consciente, ¿sí? Consciente, ¿verdad?, de cuánto el Señor me ha ayudado, ¿sí? Entonces, les decía, disfruto de su fidelidad y sé, hermanos,
que toda mi vida, ¿sí? En toda mi vida ha sido por el amor, por la misericordia, por el cuidado del Señor. Solo que antes de esos 50 y tantos años no me daba cuenta, hermanos. Y ahora estoy consciente de ese entonces para acá, del amor y la fidelidad de Dios, ¿sí? Yo les pregunto, ¿cuántos años tienen conscientemente de estar viviendo la fidelidad de Dios? Por ejemplo, Benito, tú. 18 años, ¿sí? A ver, ¿algún otro de ustedes? 16 años, ¿sí? ¿Algún otro? 15 años, 14 años, ¿sí? Conscientes de la misericordia, del amor y la fidelidad de Dios. La fidelidad de Dios, hermanos, es un atributo que Él tiene, ¿sí? Que quiere decir que Él es fiel, ¿sí? Y que eso nos garantiza que Él nunca nos va a abandonar. En ningún momento de nuestra vida, viviendo la circunstancia que vivamos, nunca nos va a abandonar. Él va a estar cerca de ti, que siempre estará presente entre nosotros, aunque no le veamos físicamente, hermanos, no lo sintamos, ¿sí? No, nos dice la palabra en 2 de Corintios 5:7, en la Biblia de las Américas, dice, porque por fe andamos y no por vista. O sea, el éxito de nuestra vida como cristianos es la fe. ¿Y cómo viene la fe, hermanos? Por el oír y el oír la palabra de Dios. Y eso no quiere decir que sea cuando alguien está hablando y te le está expresando como en este momento. Quiere decir que cuando yo tomo las escrituras, ¿verdad? Yo tomo las escrituras, ¿quién te está hablando? Dios mismo te está hablando, ¿sí? Entonces es muy importante que las escuches audiblemente, pero también que las escuches cuando el Señor te está hablando a través de su palabra, ¿sí? Porque Él te está hablando. Escúchalo, pero para escucharlo nosotros tenemos que ¿qué? Leer, ¿sí? La palabra la tenemos que leer para poder conocer los derechos que tenemos como cristianos, ¿sí? Entonces, yo les decía, nosotros andamos no por lo que nos dicen, andamos por lo que creemos, por eso es tan importante, les decía, que lean las escrituras, porque es ahí donde Dios se hace conocer, ¿sí? Esta palabra, hermanos, esta palabra tiene vida, ¿sí? Y no estoy hablando del libro, estoy hablando de lo que contiene ese libro, porque ¿cuántos hemos recibido milagros a través de esa palabra que hemos aprendido, que hemos leído? ¿Sí? ¿Cuántos no hemos recibido un milagro? Díganme, ¿ustedes han recibido un milagro a través de esa palabra? Hemos leído la promesa de la sanidad, por ejemplo. ¿Quién ha sido sano por esa promesa de sanidad? ¿Sí? Vean, ¿no se merecerá un aplauso nuestro Dios por su fidelidad, por cumplir, ¿verdad? Por darnos aquello que nosotros le hemos pedido, que hemos necesitado, que le hemos pedido y que nos ha dado, ¿sí? Pero yo te digo, tu éxito como cristiano está en creer en la fidelidad de Dios y leer las escrituras, porque cuando tú pasas por algún problema económico,
Tú puedes ir a las Escrituras y te conoces alguna promesa de prosperidad. A ver, ¿quién? Dígamelo. Tú, a ver, ¿quién? ¿Quién conoce una promesa de prosperidad? ¿No la conocen? ¿Sí? A ver, alguno de ellos que no sea Fito, que me diga esa promesa, que la recuerde, que se ponga en pie y en voz alta lo diga. ¿Sí, hermana? Muy bien, gracias a Dios. ¿Otra? Amén. ¿Sí? Cuando nosotros conocemos esas promesas, podemos estar seguros de que lo vamos a recibir, porque nuestro Dios es como fiel. Él lo prometió, y si Él lo prometió, ¿qué va a hacer? Lo va a cumplir, ¿sí? Entonces, quédate con el mensaje, ¿verdad?, de la fidelidad de Dios. Posiblemente, ¿verdad? Acabamos de leer un texto bíblico que dice que por fe andamos, ¿sí? ¿Cuántos sintieron la presencia de Dios cuando alabábamos al Señor? No levantaron todos la mano, ¿sí? Posiblemente algunos no lo sintieron, pero eso es relativo, hermanos. El hecho de que algunos no hayan sentido la presencia del Señor no significa que Dios no estaba en ese momento aquí. Yo sé que Él está aquí, ¿sí? Porque Él es omnipresente, ¿sí? Pero nosotros estamos fundamentados en la fe, en lo que dice su palabra, por sus promesas, ¿sí? Porque Él dijo, donde 2 o 3, ¿qué? Entonces, están reunidos en mi nombre, ahí estoy yo, independientemente de que lo sintamos o no lo sintamos. Hay ocasiones en que vas a tener que hablarte a ti mismo y decirle, Señor, no siento, pero tú dices en tu palabra. ¿Y sabes qué va a pasar? Aquello que el Señor te prometió es verdad, porque Él es fiel. No se trata de que lo sientas, se trata de que lo creas, ¿sí? ¿Cuántas veces no he tenido que decirle al Señor, me duele mucho, Señor, me duele mucho? Pero tú dices que estoy sana para tu honra y para tu gloria. Tú dices en tu palabra que en la llaga de Cristo yo fui sanada, porque Él llevó mis enfermedades y mis dolores. Y lo creo, hermanos, y lo siento, lo estoy sintiendo en mi cuerpo. ¿Y saben qué pasa? Alabo a Dios, lo bendigo, ¿sí? ¿Y saben qué pasa? La enfermedad se tiene que ir, porque ella no manda. ¿Saben quién manda? Manda mi Dios, y Él lo prometió, y como Él es fiel, lo va a cumplir. Su palabra dice que a ninguna de sus promesas Él ha faltado, a ninguna de sus promesas. Ahí en ¿cómo se llama? En Deuteronomio 7, verso 9, en la Biblia, en la versión de las Américas, ¿verdad? Dice de esta manera. Dice de esta manera: reconoce pues que el Señor tu Dios es ¿qué? Dios fiel, que guarda el pacto y su misericordia hasta 1000 generaciones con aquellos que lo aman y guardan sus mandamientos. ¿Sí? Hay una parte que solamente le corresponde a Dios. La parte imposible la hace Él, ¿sí? Y lo posible lo hacemos nosotros. Y en este texto nosotros vemos lo que nos toca a nosotros también, ¿sí? Con aquellos que aman y guardan sus mandamientos. Lo demás le corresponde a Dios, ¿sí? Dice que Él
y te dice, o sea, reacciona, ¿sí? Reacciona, reconoce que el Señor, tu Dios, es Dios fiel. Y te dice que recuerdes que Él guarda su pacto y su misericordia. ¿Hasta cuánto? Hasta 1000 generaciones, ¿sí? Yo quiero decirte, de esas 1000 generaciones se acaba una generación, pero ya tenemos otras, ¿sí? Y esas 1000 generaciones nunca se acaban. Si nosotros tenemos la sabiduría de transmitir a nuestros hijos y a nuestros nietos y a nuestros bisnietos, en el caso mío, ¿verdad?, esta palabra, pero el padre debe de pasarlo al hijo, y el hijo a su hijo, y el hijo de su hijo a su hijo. ¿Y sabes cuándo se va a acabar esas generaciones? Nunca, nunca, es interminable. ¿Sí? Por eso es que nosotros hoy estamos reunidos aquí, porque alguien, ¿verdad?, que pertenecía a esa generación de redimidos, te dio la palabra, ¿sí? Y tú tienes la responsabilidad de transmitir esa palabra. ¿A quién? A tus hijos, ¿verdad? Y a los que están cerca de ti, ¿sí? Entonces, el nombre hebreo usado por Dios en este texto se llama El Haneman, que significa el Dios que es fiel, ¿sí? Esto habla del carácter de Dios, la fidelidad de Dios. Esto significa que si Dios es fiel, entonces por naturaleza no podrá ser infiel. Nunca va a ser infiel Dios. Entonces la seguridad de una vida de gloria en gloria es confiar en Dios, porque Él es fiel, ¿sí? En esa versión dice que nos dice reconoce, pero hay otras versiones que dice conoce que Él es fiel, ¿sí? ¿Qué quiere decir conocer? Es entender, saber, tener o adquirir conciencia de algo o de alguien que existe. Por eso es que yo les decía, tengo más de 50 años de tener conciencia de que Él es fiel, ¿sí? Y de que estoy protegida por Él. ¿Cómo? A través del sacrificio de Jesús por medio de su palabra. Yo no vi a Jesús cuando murió. Yo no estuve presente allí, aunque entre esa multitud nos estaba representando a todos los que estamos aquí, ¿sí? Porque hemos sido infieles para con Él y Él ha permanecido fiel. Y conocer, ¿verdad? Entonces, y reconocer es percibir una cosa o a una persona como distinta de todos los demás. ¿Será que Dios sea distinto a todo lo demás? ¿Amén o no amén? ¿Sí? Entonces, es tener un trato y comunicación con alguien, ¿sí? Con alguien, sentir o experimentar su trato conmigo, ¿sí? Porque no todos conocen la fidelidad de Dios, aunque sean salvos, ¿sí? Porque viven limitados. ¿Por qué? Porque no conocen las promesas del Señor y piensan que solo piden, ¿verdad?, a ver si Dios les contesta. Y nosotros tenemos que llegar hasta el trono de la gracia, ¿verdad?, conociendo la promesa del Señor y tener la seguridad de que lo vamos a recibir, porque mi Dios es fiel y si Él lo prometió, Él lo va a cumplir, ¿sí? Entonces, yo sé que podemos tener experiencias de algunas otras características de parte de Dios, ¿sí? Yo, por ejemplo, ¿verdad?, duré muchos años conociendo al Señor, conocí al Señor como mi Salvador y lo conocí como mi sanador, ¿sí? Y yo vivía y les transmitía a mis hijos
que fue lo más difícil que fue para mí, el que yo podía experimentar la sanidad de Dios en mi vida, pero me costaba más trabajo, me costaba trabajo en el caso de mis hijos, porque los veía sufrir. Y luego le decía al Señor, mejor que me enferme yo, Señor, al fin y al cabo que yo sí te creo. Pero el Señor me enseñó a creer en Él para mí y para mis hijos, ¿sí? Y entonces, pero tuve que experimentarlo. Entonces yo les decía, yo experimenté al Señor en salvación y en sanidad divina. Eso era ¿cómo se llama? Mi vivir cristiano durante muchos años, ¿sí? Salvación y sanidad divina. ¿Sabe por qué no confiaba en Dios en el aspecto económico? Pues porque no tenía necesidad. El que tenía que confiar en el aspecto económico, ¿verdad? Era mi marido, no yo, porque él me proveía todo, ¿sí? Entonces, pero cuando pasó el problema que político en el que mi marido tuvo que experimentar y que trajo consecuencias a nuestras vidas, de repente me encontré con que yo no era la protegida, sino que tenía que salir al frente para proteger a mis hijos, inclusive a mi marido. Y entonces tuve que conocer a Dios desde otro ángulo. Y cada experiencia, cada situación que nosotros vivimos tiene el propósito de conocer a Dios en esa área. Entonces, tenemos que aprender, ¿verdad?, que cada problema que tenemos tiene el propósito de llevarnos a subir un escalón, ¿verdad?, a madurar, ¿sí? Y entonces, yo les decía, yo me quedé indefensa, ¿sí? Y ¿saben a quién tuve que recurrir? Hice como Josafat, me fui, ¿verdad? Y si pudieran ver mis rodillas, ustedes podrían ver que tengo mis rodillas lastimadas porque me la pasaba orando. Y si ustedes piensan que yo oraba de una manera muy elocuente, no, yo solamente le decía, Señor, ten misericordia de mí, ten misericordia de mí. ¿Y sabes qué? El Señor me enseñó, Él me tomó de la mano, ¿sí? A mí nadie me enseñó a confiar en Dios para provisión. A mí nadie me enseñó a confiar en Dios. Me llevó el Señor, ¿verdad?, de la mano para poder, ¿verdad?, para que yo aprendiera a confiar en Él. Me cerró todas las puertas que estaban a mi alrededor para que nadie me ayudara. Pero Él me tomó de la mano y me dijo, por aquí. Entonces, yo hoy puedo decirles, hermanos, con toda seguridad, que el Señor es fiel, ¿sí? Y que ustedes pueden confiar en Él porque Él desea ayudarles, Él desea tomarlos de la mano, ¿verdad?, para poderlos llevar a una vida en victoria. Y cada situación que sea imposible en tu vida, cada una de esas situaciones, recurre a Él porque Él te va a responder, ¿sí? Entonces, yo quiero enfatizar lo que Dios quiere que todos conozcamos, que Él es Dios, ¿verdad?, y que Él es fiel y que guarda el pacto, ¿sí? Guarda el pacto, Él no lo violenta y su misericordia, ¿verdad?, se las provee a todos los que estamos aquí. Dice y nos dice, ¿verdad?, como el texto que leímos, a los que aman y guardan sus mandamientos hasta las 1000 generaciones. Tú, todos los que estamos aquí somos somos objeto de bendición para todos los que están a nuestro alrededor, ¿sí? Si nosotros recibimos, podemos ¿qué? Dar, ¿sí? Esto significa, ¿verdad?, que el Señor por siempre, perpetuamente o por un tiempo sin fin, ¿verdad?,
continuamente, si tú estás confiando en Él, te va a proveer, te va a bendecir, ¿sí? ¿Cuánto dura la fidelidad de Dios? ¿Cómo? Por siempre. No, por toda la vida tuya, y cuando tú te vayas, la vida del que sigue y del que sigue y del que sigue, ¿sí? Entonces, conocer ese atributo de Dios infunde o debe de infundir en el cristiano tranquilidad en su corazón, ¿sí? Y entonces, ¿por qué cuando nosotros estamos con un problema que se nos hace imposible, ¿por qué entonces estamos con la angustia? Yo sé que es fácil, ¿verdad?, cuando el otro es el que sufre, pero cuando nosotros sufrimos, qué difícil se hace, pero es allí donde Dios quiere glorificarse. Allí eso es donde Dios quiere glorificarse, ¿sí? ¿Por qué? Porque el Señor nos va a dar tranquilidad en el corazón, en nuestra alma, ¿sí? En nuestro espíritu, ¿sí? Él, cuando nosotros confiamos en Él y sabemos que Él es fiel, ¿verdad? Nos libera de la ansiedad, de los temores, ¿sí? Los temores de la vida, y nos ayuda a enfrentar los vaivenes de la vida con la seguridad y con la solidez y la madurez que nos da nuestra fe. No te va a fallar. Él no falla nunca. La Biblia habla bastante de lo complejo que es la vida, porque el pecado contaminó el mundo y nos sacó del plan de Dios, hermanos, ¿sí? Por lo tanto, vivimos en un mundo injusto y nosotros mismos provocamos, nos herimos, nos dolemos, nos despreciamos, ¿sí? Nosotros mismos nos hacemos daños, ¿sí? Este estilo de vida provoca situaciones de inseguridad y falta de paz. Y son estos problemas, hermanos, la oportunidad que tenemos para enfrentar la fidelidad de Dios. Es maravilloso cuando tenemos problemas y estamos confiando en Él, porque entonces no necesitamos pastillas para dormir, simplemente le damos la carga ¿a quién? A Cristo. Y dice: yo te doy mi carga, la tuya es pesada, pero la mía es ligera. Y entonces ponemos en las manos del Señor el problema. ¿Y sabe qué? Podemos irnos a dormir tranquilos, porque el Todopoderoso es el que se va a hacer cargo de tu problema. Le dijo a Josafat: no te preocupes, esta guerra no es tuya, es mía. En ese caso le dijo el Señor: quédense tranquilos y vean la victoria que les voy a dar. Entonces, a cada uno de nosotros, vean la victoria que nos va a dar, porque nuestro Dios es el Dios de los imposibles, es el Dios de los imposibles. La única manera que tenemos para experimentar su fidelidad, ya les dije, es por medio de los problemas. Veamos lo que dice Lamentaciones 3:2, ¿sí? Y dice en la Reina Valera: porque la misericordia del Señor, por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos, porque nunca es nunca, ¿sí? Nunca decayeron sus misericordias y nuevas son cada mañana. Y luego dice Jeremías: porque grande es tu fidelidad, ¿sí? Fíjate nada más, ¿cuántos le dan gracias a Dios porque seguimos con vida y no nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades? ¿Sí? No nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades. Entonces, porque sus misericordias son cada mañana nuevas, ¿sí?
Entonces, por su misericordia no hemos sido consumidos, hermanos, porque me decía una joven hace unas semanas que le exhortaba, ¿verdad? Porque iba a la célula y que yo le exhortaba a una decisión que ella tomó y le dije, eso no le agrada a Dios. Le dije, Dios, y le comenté, o sea, le leí como de qué manera tenía que conducirse. ¿Y saben qué me contestó? Es que todos pecamos, ¿sí? Para poder justificar la decisión, le dije, te va a ir así, así y así. ¿Y saben qué? ¿Cómo le fue? A las 2 semanas, ¿verdad? Estaba ella ya diciendo, no funcionó. ¿Te lo dije? ¿Sí? Entonces, yo les digo, el Señor siempre, o sea, tenemos que seguir las indicaciones del Señor para que nosotros podamos vivir en victoria, ¿sí? Entonces, la misericordia del Señor es un atributo divino, ¿verdad? Que se manifiesta en su amor, en su fidelidad y en acciones para aliviar el sufrimiento. Es un trato compasivo hacia los demás, más allá de sus méritos, y se expresa en el perdón y en la reconciliación. O sea, es maravilloso que el Señor sea fiel, es maravilloso que el Señor tenga misericordia de nosotros, ¿sí? Fíjense esta frase, dice, porque nunca decayeron sus misericordias, ¿sí? Nunca disminuyeron. ¿Por qué? Porque Dios es misericordioso en su carácter, hermanos. Es una misericordia constante, no tiene variación, no aumenta ni disminuye. La misericordia del Señor es estable, ¿sí? Entonces, nunca decayeron, siempre se han mantenido firmes e invariables, ¿sí? Allí en los versos de ese mismo, ¿cómo se llama?, de Lamentaciones, el verso 23, dice, nuevas son cada día y grande es su fidelidad, ¿sí? De manera que la misericordia que te sostuvo hace un año es la que te sostiene, te sostuvo ayer y es la que te sostendrá mañana, porque la de hoy, hermanos, es nueva, porque es propia para la situación que estamos viviendo el día de hoy. O sea, el presente. Nuevas son cada mañana y grande es su fidelidad. ¿Qué tan grande? Es inmedible, hermanos, es inmedible y de alguna manera se tiene que expresar grande, ¿sí? No se puede medir porque no tiene tamaño, hermanos. No podemos medir la misericordia de Dios ni su fidelidad. No tienen tamaño. Pero para que lo podamos nosotros asimilar, es grande, grande, grande. Y no tiene principio ni tiene fin, ¿sí? Nuestro Dios es fiel. Él no es como nosotros, que nos prometemos y que luego se nos olvida la promesa que podemos, ¿cómo se llama?, que damos. Vamos a ejemplificarlo, ¿sí? Segunda de Timoteo 2:13, ¿sí? En lenguaje sencillo, ¿sí? Y dice, aunque no seamos fieles, Cristo permanece fiel, porque jamás rompe su promesa. Y un ejemplo de cómo tenemos, ¿verdad? Un ejemplo tenemos como vamos a recordar, ¿sí? Vamos a recordar la anécdota de Pedro cuando negó a Jesús, ¿sí?
nunca te voy a, le dijo, nunca te voy a negar, nunca te voy a dejar, voy a morir contigo. ¿Y qué fue lo que pasó? Falló, ¿verdad? Pero Cristo permaneció fiel, permaneció fiel. Aunque fue infiel Pedro, al igual que nosotros, porque nosotros somos como Pedro y Pedro fue como nosotros, ¿verdad? Él no permaneció fiel y nosotros no hemos permanecido fiel, pero nos da la oportunidad. Pedro, ¿me amas? Sí te amo. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, sí te amo. Pedro, ¿me amas? Tú sabes todas las cosas. Le dijo entonces, pastorea a mis ovejas. Le dio otra oportunidad, permaneció fiel, no lo desechó y pudo haberlo desechado, porque Pedro se salió en un momento corto para él, gracias a Dios, ¿verdad? Pero se salió del grupo de los 12. Dile a mis discípulos y a Pedro, ¿verdad? Ya estaba afuera, pero el Señor lo incluyó cuando le dijo, pastorea a mis ovejas, porque Cristo permanece siempre fiel. ¿Sí? Entonces, prometemos y no cumplimos, pero Dios no es así. ¿Han asistido ustedes a alguna boda, hermanos? ¿Sí? ¿Quién ha asistido a una boda? ¿Sí? Bueno, me refiero a estas bodas, ¿verdad? Porque en las bodas, ¿verdad? Se acostumbran los votos matrimoniales, ¿sí? Son parte fundamental de cualquier ceremonia de bodas, ¿sí? Son las palabras que se sellan los corazones y son palabras que quieren poner en el corazón uno del otro, ¿sí? Y los unen, ¿verdad? Y la unión, o sea, según esto, ¿cómo es? ¿Por un rato? Para toda la vida, ¿sí? Antes dentro del ambiente cristiano no era muy familiar las separaciones. Sin embargo, el mundo se metió a la iglesia y nosotros lo hemos permitido, ¿sí? ¿Qué pasa ahora? ¿Sí? Dice que ellos se dijeron en su momento, prometo que te respetaré, ¿verdad? Te apoyaré en momentos difíciles, me alegraré contigo, en momentos de felicidad, te seré siempre fiel. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa con esos votos? ¿Sí? Dice la Escritura, ¿verdad? Que cordón de 3 dobleces no se puede romper. ¿Había 3 dobleces? No, ¿sí? Entonces, nos encontramos que prometen, y prometer es bien fácil, pero cumplir. ¿Y sabes qué? Dios no es así. Él lo que promete, lo cumple, ¿sí? Entonces, los hombres fallamos, pero nuestro Dios jamás fallará porque Él es fiel, ¿sí? Hay personas que dicen, miren, fulano y perengana ya no están en la congregación. Yo ya me desanimé. ¿Sabes qué, hermano? ¿Qué, hermana? Yo te digo, no veas a los infieles, vea al que es fiel, ¿sí? Porque Él no te va a fallar, ¿sí? En la Biblia encontramos numerosos beneficios al confiar en el Dios vivo. Jeremías 17, versos 7 y 8 en la Nueva Biblia Internacional, es la NBI. Sí, y dice de esta manera, bendito el hombre que confía en el Señor y pone su confianza en Él. Acuérdate que tú y yo somos infieles
Y que hoy podemos estar en una muy buena relación con el Señor, pero el día de mañana a lo mejor, ni Dios lo quiera, pero a lo mejor, ¿verdad?, nos encontramos apartándonos de Él. No debes de vernos a nosotros, ve al que es fiel, al que no te va a fallar, ¿sí? Y dice la Escritura que dice, bendito el hombre que confía en el Señor y pone su confianza en Él. Será como un árbol plantado junto a las aguas que extiende sus raíces hacia corrientes. No teme que llegue el calor y sus hojas están siempre verdes. En época de sequías no se angustia y nunca deja de dar fruto. Tú y yo pegados a Él, al agua viva, ¿sí? Al agua viva, porque entonces no vamos a dejar de dar frutos, si no nos van a dar miedo nada de lo que podamos tener que vivir en este mundo. Habrá momentos que tengamos confort, disfruta esos momentos, pero cuando venga la lucha ya sabes a quién debes de recurrir, ¿sí? Y Él, ¿sabes qué? Te va a ser fiel, como es fiel, te va a ayudar, ¿sí? Entonces, en el verso 8 hace una comparación de la persona que confía en Dios con un árbol plantado junto a las aguas. Las personas que confían en el Señor disfrutarán de lo sobrenatural, ¿sí? Porque nosotros, aunque somos naturales, somos hijos de Dios, y en ese momento los hijos de Dios tienen que vivir como es su Dios, sobrenaturalmente. Por eso es que nos encontramos con que hoy me sanó el Señor y mañana suplió mi necesidad y pasado me consoló. Y nos vamos a encontrar viviendo una vida sobrenatural porque estamos confiando en el que es fiel y Él ha prometido estar con nosotros. Él nunca dijo que no íbamos a tener problemas, pero sí dijo, confíen porque yo he vencido al mundo, ¿sí? Entonces, yo hoy te digo, te recomiendo, te pido y le pido al Espíritu Santo que nos ayude para que quede sellado en nuestro corazón su fidelidad, porque entonces vamos a vivir una vida en victoria, ¿sí? No importa la situación que vivamos. ¿Ustedes creen que cuando Pablo estaba azotado y encerrado en las mazmorras, vivía una vida de derrota? No, vivía una vida en victoria. Dice la Escritura que se pusieron a orar y a cantar y entonces sobrevino algo, ¿verdad?, un terremoto y quedaron libres. Porque conocerás la verdad y la verdad te va a hacer libre, hermanos. Nuestra vida en situaciones difíciles y en situaciones más difíciles y en situaciones confortables, Dios está con nosotros porque Él es fiel. Por eso es que cuando yo despierto, me deleito. Primero le digo al Señor, Señor, no entiendo tu misericordia, no entiendo tu fidelidad, pero ¿sabes qué? La disfruto. Bendito seas. Yo sé que por mis méritos no merezco nada, pero por los méritos de Jesús, tú me haces vencedora y me haces merecedora, ¿sí? Entonces, Dios provee, ¿sí?, ¿verdad? Y guía, ¿verdad?, a su pueblo en medio de la adversidad, ¿sí? Oremos, hermanos, para ser hacedores de la palabra y disfrutar de las promesas que el Dios vivo nos ha prometido. ¿Sabes por qué? Porque Él es ¿qué? Fiel, ¿sí? Y para finalizar, Primera de Juan 5:14 en la Nueva Versión Internacional. Y dice de esta manera, esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios, porque si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye.
¿sí? Y si sabemos que Dios nos oye todas nuestras oraciones, podemos estar, ¿qué? Seguros, porque Dios es fiel, de que ya tenemos lo que hemos pedido. Acuérdate, tú no andas por lo que ves ni por lo que sientes, ¿sí? Tú andas por fe, ¿sí? Tú andas por fe, ¿sí? Entonces, el Dios fiel no vacila ni renuncia a su palabra, porque renunciar a su palabra sería renunciar a sí mismo, ya que su palabra da testimonio de su perfecta voluntad. Mi fe en Él es por el testimonio de su palabra, hermanos, en mi vida. Dios ha sido fiel a su palabra, por lo tanto, yo siento plena confianza de su fidelidad. Las promesas del Señor dan testimonio de su fidelidad y Dios nunca renunciará al testimonio de sus promesas, ¿sí? En las situaciones difíciles que se nos presenten y cuando pensemos que no tenemos ningún arma para usar, tenemos nuestra fe, ¿sí? Alabanza, ¿sí? Nuestra gratitud, ¿sí? Yo les pido, ¿verdad?, que no se vayan y que no se les olvide saliendo de este lugar que el Dios que ustedes tienen, el Dios en el cual ustedes creen, es un Dios fiel, ¿sí? Dios les bendiga. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Vamos a orar y a decirle, Señor, que esta palabra que hoy escuchamos quede en nuestro corazón y que el Espíritu Santo nos la recuerde en los momentos difíciles, ¿sí? En los momentos, Señor, en que estamos necesitando de un milagro, porque tenemos al Dios Todopoderoso, que es nuestro Padre y que está dispuesto a darnos todo aquello que nosotros necesitamos. Habrá veces que, Señor, que la respuesta sea inmediata, pero habrá ocasiones, y lo sabemos, Señor, en que la respuesta puede tardar, pero sabemos en quién hemos confiado, en ti, Señor, el gran yo soy. Te bendecimos y te alabamos y te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo esté bendiciendo a cada uno de los que están en esta reunión. Señor bendito, gracias porque todo lo que hemos recibido, lo hemos recibido porque Jesucristo llegó a la cruz del Calvario. Señor, murió, resucitó para darnos vida. La honra y la gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Dios les bendiga, hermano.